Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio con la clase El sistema de salud mental en Guatemala. Esto es basado en varios artículos y literatura que está publicado en el Internet por parte tanto de la OMS como OPS y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Entonces, para tener como un panorama de cómo es que funciona en Guatemala, pues el sistema a nivel de salud mental y para que tengamos como un panorama tanto de nivel primario, secundario y terciario de qué es lo que sucede en este país. Primero vamos a hablar sobre la política y el marco legislativo, es decir, qué políticas existen. Hubo una política que fue publicada en el año 2009 al 2015 y pues en el marco legislativo qué cuestiones protegen a la salud mental desde el punto de vista legal eh, a las personas con cuestiones de salud mental. Entonces tenemos respecto a planes, política y legislación, tenemos que existe una política en Guatemala, la que les mencionaba, que ya la vamos a ver más tal, y esta política incluye el desarrollo de los servicios de salud mental, disminución de grandes hospitales mentales y desarrollo de la salud mental a nivel de atención primaria de salud, ¿sí? Esta organización también habla sobre los recursos humanos, es decir, el personal que atiende estos hospitales o los centros asistenciales a nivel de salud mental, tanto a nivel público como privado, primario, secundario y terciario. Hay una política respecto a la promoción de salud mental que aunque no se haga, pues existe y se busca pues que haya equidad de acceso para toda la población, que esto pues como ustedes saben no necesariamente se cumple, ya que las personas que están en los ámbitos más alejados, en el interior del país, tienen más dificultoso el acceso a los servicios de salud mental. Y pues también se desea que haya mejoramiento de la calidad. Como saben, pues también en este aspecto, pues eh, la salud mental en Guatemala no es específicamente la mejor comparada con el resto del mundo. Hay un listado de medicamentos esenciales según el informe de salud mental que se hizo con la OMS en el 2011 de los medicamentos esenciales que debieran de haber en todo lugar donde se van a atender pacientes en general, porque cuestiones de salud mental vamos a tener todo el tiempo. Los medicamentos esenciales que debieran haber como mínimo son antipsicóticos, que son medicamentos que van a funcionar para cuando el paciente entra en un estado psicótico, es decir, se desliga de la realidad y puede tener conductas desorganizadas, alucinaciones y delirios que son ideas que no son falsas y no compartidas por el resto de los demás. Cuando veamos el examen mental lo veremos con más detenimiento. Ansiolíticos que se utilizan para trastornos de ansiedad, antidepresivos para depresión, EA significa estabilizadores del ánimo. Estos se utilizan para trastorno afectivo bipolar, ¿sí? No te utilizan antidepresivos en el paciente que se deprime por trastorno bipolar porque entonces va a irse al otro polo de la bipolaridad que es la manía. Ya lo vamos a ver más despacio más adelante. Y antiepilépticos es el quinto medicamento esencial que debe haber en todo lugar donde se atiende pacientes en general, ¿sí? Desde el sector primario hasta el sector terciario deberán de haber todo este tipo de medicamentos en los lugares. Sin embargo, esto no sucede como regla. De hecho, incluso a nivel terciario, como es el Hospital Nacional de Salud Mental, donde se atiende aquí en Guatemala, el Federico Mora, a veces ni siquiera hay de todos este tipo de medicamentos. Entonces, a nivel primario ya podrán imaginarse ustedes. ¿Qué carencias enfrentamos? Pues hay poco financiamiento, es decir, se orientan muy pocos fondos hacia la salud mental. Yo siempre digo que de todos los ministerios que el gobierno tiene, en realidad la salud en general es el pariente abandonado de todos los ministerios y del área de salud, la salud mental es el pariente abandonado de salud. Entonces, obviamente no hay financiamiento y no hay una protección adecuada de derechos humanos de estos pacientes. Em, no hay un plan de contingencia adecuado para desastres, es decir, si ocurriera una desgracia, una tragedia, no hay planes de contingencia como lo que sucedió para el suceso del Cambrai, como lo que sucedió para lo del volcán de fuego, no hay un sistema de emergencia para dar primeros auxilios
a nivel de salud mental que vaya a prevenir que se desarrollen trastornos mentales más severos que pueden hacer que la población sea más disfuncional. Le hace trastornos de estrés agudo, depresiones, trastorno de estrés postraumático. Legislación específica para la salud mental no existe, es decir, en la Constitución no hay un apartado que hable sobre la salud mental en específico, sino que únicamente se habla sobre centros de rehabilitación, centros de terapia ocupacional, y de no haber los anteriores, pues el paciente que requiera la atención se debe enviar al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Por lo tanto, todo paciente que es abandonado por la familia, tiene alguna discapacidad y no cuenta con los medios, es ahí a donde se le va a llevar. Hay algunas iniciativas desde la sociedad civil, es decir, personas que no tienen que ver con el gobierno, que no tienen que ver con eh, organismos cercanos para nada, para nada en el sentido de, de organismos gubernamentales, y que han tratado de que se genere, ¿verdad? Una ley específica de salud mental, pero no se ha dado por hecho en ningún momento. Hablando nuevamente sobre el financiamiento de los servicios en salud mental, ustedes pueden ver aquí que de todo el presupuesto que se asigna a salud mental, 1%, ¿sí? Dirigido a todos los servicios de salud mental em, que no son perdón, esta gráfica que está acá está hablando de los egresos en salud específico, como les decía. 99% del presupuesto que se asigna al Ministerio de Salud, solo 1% de él se asigna a salud mental, ¿sí? Y de ese 1% que se asigna a salud mental, 94% se va a los hospitales psiquiátricos y 6% se va a otros egresos de tipo de salud mental. Es decir, que 94% del presupuesto asignado, del 1% que salud asigna, la mayoría se va para el Federico Mora, por así decirlo. Y el otro 6% se va para atención primaria en salud mental. Es decir, no hay financiamiento adecuado en el sentido de centros de salud, puestos de salud. Respecto a lo que estaba platicando, ¿verdad? Del financiamiento, pues es menos del 1% del presupuesto en general que es asignado a salud. 94%, como les decía, es asignado a hospitales psiquiátricos, y el costo de los medicamentos que se utilizan corresponde más o menos al 2% del salario mínimo por malas políticas, mala iniciativa. Ya vamos a ver más adelante en MHGAP que se puede conseguir medicamentos que sean más baratos y que es posible mantener a una persona con medicamentos baratos, aún así tenga una afección a nivel de salud mental. Pero pues esto ya es un plan que OMS desarrolló en el 2016, el MHGAP, y esto únicamente es un informe que se hizo en el 2011 respecto a lo que está sucediendo en el sistema de salud en general. MHGAP lo que hace es una propuesta, eso no quiere decir que se haya echado a andar en nuestro país. Y todos los trastornos de salud mental los cubre el Seguro Social, es decir, el IX sí tiene su área de salud mental. Sin embargo, solo 15% de la población es afiliada en el IX, es decir, son personas que están trabajando y que pagan su IX como seguro médico, solo que es público, por así decirlo, pero tienen que ser personas que estén trabajando para una empresa. Entonces, solo 15% de la población va a tener esta cobertura. Respecto a los derechos humanos, supuestamente, la Procuraduría de Derechos Humanos es la encargada de la vigilancia de que se cumpla con los derechos humanos dentro de las instalaciones psiquiátricas y que se encargan de salud mental. Debieran debieran de hacer este monitoreo de una forma periódica y constante. Sin embargo, las visitas que se hacen son más o menos una vez al año en un tercio de los hospitales psiquiátricos del hospital público. ¿Esto qué quiere decir? Que la Procuraduría de Derechos Humanos visita una vez cada 3 años, más o menos, ¿verdad? Eso es lo que esta diapositiva quiere decir según este informe. Ninguna de las unidades psiquiátricas en los hospitales generales o establecimientos residenciales comunitarios son visitadas, según este informe, y no hay capacitaciones sobre derechos humanos al personal. 60% del personal en el caso de los hospitales psiquiátricos y 18% del personal en el caso de unidades que no son hospitales psiquiátricos tienen capacitaciones respecto a derechos humanos. Es decir, es un tema completamente ignorado. Y recordemos que toda persona que tiene alguna discapacidad o un trastorno de salud mental está más
predispuesta a padecer abusos a nivel de sus derechos humanos. ¿Cómo es la organización de los servicios de salud mental? ¿Cómo se organizan en Guatemala? Pues existe un Programa Nacional de Salud Mental, el PNSM, ¿sí? Que es un organismo técnico y normativo que es el que va a establecer las normas. Sin embargo, no es quien hace que se cumplan las normas como tal, simplemente juega un papel de asesor con el gobierno sobre políticas y la legislación que debiera de haber. Sin embargo, no se da abasto, ¿sí? Este está involucrado en planificar los servicios, pero no tiene injerencia en el monitoreo. El monitoreo debiera hacerlo la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud Pública. Pero el presupuesto es tan limitado que solo se sabe que hay contratados 3 profesionales a tiempo completo para organizar el servicio de salud mental a nivel de todo el país. Respecto a los establecimientos en el país de salud mental, tenemos que hay 40 establecimientos ambulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llega y se va, es decir, no para ser hospitalizado. Uno de estos atiende a niños y niñas, atiende a niños y adolescentes, es decir, esto es en la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios, donde hay una unidad y posgrado de psiquiatría infanto-juvenil, donde se atiende a niños y niñas y adolescentes, y cuentan con 2 camas para ingreso en la pediatría para atender a este tipo de población. Se atienden más o menos 363 usuarios por cada 100.000 habitantes de la población en general. Hay mucha dificultad en el reporte epidemiológico, lo que produce limitada consistencia de datos. Es decir, no hay una estadística que sea bien reportada y por lo tanto hay un subregistro de muchos diagnósticos. 58% son mujeres de los pacientes atendidos en los establecimientos de salud mental y 14% son niños, niñas o adolescentes. 54% son diagnosticados con trastornos de ansiedad, trastornos físicos sin explicación médica aparente, como enfermedades somáticas, que realmente lo que es una depresión enmascarada y la persona lo que manifiesta son quejas somáticas, gastritis funcionales, cuestiones a nivel de colon, dolores crónicos, que al final de cuentas lo que está detrás de esto es una depresión, un trastorno de ansiedad, y no se le encuentra ninguna explicación. El paciente va y se le hacen 1000 estudios, y no encuentran ninguna explicación médica aparente para lo que está cursando. Y lo que sucede es que hay un trastorno a nivel de salud mental. Y 24% son diagnosticados con trastornos afectivos, es decir, trastornos del estado de ánimo, como depresión o trastorno afectivo bipolar. El contacto con los usuarios es más o menos de 1.96 veces el promedio de contacto con los usuarios, es decir, más o menos 2 veces se ve a los pacientes, no más, y solo el porcentaje de los establecimientos dan seguimiento en la comunidad. Solo un poco porcentaje de esos establecimientos dan seguimiento, es decir, se identifica a una persona que está deprimida, se le vuelve a ver quizá una vez más, pero no se le da un seguimiento dentro de la comunidad. 51-80% ofrecen intervenciones psicosociales, es decir, otro tipo de intervención como reinserción en la comunidad, que continúe trabajando, terapia ocupacional, cosas que son importantes para que el paciente no se quede en ocio y no se le retire y se institucionalice, es decir, ingresar a un paciente por tiempos prolongados, que es muy, muy nocivo para la salud mental. Y se desconoce cuántos tienen abastecido por año con un medicamento psicotrópico esencial. Es decir, no se sabe de esos 5 grupos de medicamentos esenciales que yo les mencionaba, se desconoce qué tanto está abastecido. Y en mi experiencia, en el Hospital Nacional de Salud Mental, sucedía muchas veces que había un medicamento durante una temporada, pero se acababa después por otra temporada. Entonces, muchas veces los tratamientos farmacológicos a nivel de una depresión, por ejemplo, la evidencia indica que debe ser por lo menos por 9 meses a un año. Y si el medicamento solo estaba disponible por 3 meses, luego había otro, o sea, no hay una continuidad como tal. Y las citas por sobrepoblación a nivel de la consulta externa era de una cita cada 3 meses. Se pueden imaginar ustedes ese seguimiento para nada es el adecuado. Establecimientos de tratamiento diurno, es decir, un hospital de día. Esto quiere decir que se trata al paciente de manera ambulatoria, pero llega al hospital a estar ahí todo el día para recibir su tratamiento, terapia ocupacional, su psicoterapia de grupo, sobre todo, porque son tantos pacientes que se utilizan grupos mejor. Solo existe uno
y existe en el ICS, ¿verdad? En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que queda en el Centro Asistencial Integral de Salud Mental en Pamplona, en la zona 13, a la par de la maternidad del ICS, donde se prefiere que el paciente llegue todos los días a dejarlo hospitalizado para que regrese y esté en su familia y con una buena dinámica familiar. El Hospital Nacional de Salud Mental tenía un hospital de día hace muchos años, ya no existe más debido a problemas con los sindicatos, que son eh, organizaciones para proteger al empleado, pero que se convierten en grandes mafias y lograron sacar al hospital de día para venir y tomar ese espacio para sus propias oficinas. Entonces ya no existe más. Hay planes para volverlo a poner, pero pues no hay financiamiento, como les digo. Y atiende más o menos para el 2011, ¿sí? 3.23 usuarios por cada 10.000 habitantes, es decir, poquísimo. Recuérdense que los que tienen acceso al ICS nada más es 15% de la población. En los hospitales generales, es decir, el Roosevelt, el San Juan de Dios, hospitales regionales como por ejemplo el Hospital de Coatepeque, en Quetzaltenango, hospitales más grandes como el de Cuilapa, tienen unidades de atención psiquiátrica de manera ambulatoria. Es decir, en la consulta externa hay dos clínicas donde atienden 2 psiquiatras a pacientes, pero de forma ambulatoria. No hay camas específicas para ingresar a estos pacientes para que se queden ingresados. Hay 0.06 camas por cada 100.000 habitantes, imagínense. Ninguna está reservada para niños y adolescentes. Esto era lo que se reportaba en el 2011. Como les dije ya, en la pediatría del San Juan de Dios ya existen 2 camitas para niños, niñas y adolescentes. Como les pongo acá, ¿verdad? El diagnóstico de admisión, 28% se ha reportado que ha sido esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo o afectivos, 17%. El promedio de los días que permanecen internados los pacientes es de 6.38 días. En los hospitales generales hay 2 unidades psiquiátricas, como en el Hospital Roosevelt existe una unidad de psiquiatría, en el San Juan de Dios también, pero también en Cuilapa existe una unidad de psiquiatría, en Jutiapa existe una unidad de psiquiatría, en Chimaltenango también existe una unidad de psiquiatría y en Quiché. Y en San Benito Petén existe una cama reservada para, también hay unidad psiquiátrica y también hay una cama para ingreso de estos pacientes. Hay establecimientos residenciales comunitarios. ¿Qué es esto? Esto es un establecimiento en el que el paciente cambia de ambiente donde va a vivir para recibir su tratamiento y tener un mejor control. Están reportados 11 establecimientos, 160 camas para 100.000 habitantes. Siempre la mayor atención es a mujeres, 67%, 9% a niños. Y esto se da porque pues, las mujeres tienden a no tener tanto estigma en el momento de consultar en aspectos de salud mental. No quiere decir que en los hombres no hayan trastornos en la salud, que hayan menos trastornos. Lo que sucede es que los varones tienden a consultar menos, ¿sí? Promedio de días pasados, 74 días, y no todos están registrados en el Ministerio de Salud, que debiera ser el ente que va a vigilar y monitorear el buen funcionamiento de estos establecimientos. Hospitales psiquiátricos, pues hay 3 en el país: el Federico Mora, el ICS y la unidad que les mencionaba en la clase anterior de exclusiva para psiquiatría en el establecimiento de La Paz, en zona 14, pero este es privado, ¿sí? Hay 2.6 camas por cada 100.000 habitantes. En el Federico Mora, por ejemplo, los encamamientos de hombres y mujeres tienen un promedio de capacidad para 30 pacientes y generalmente están llenos con 90 a 100 pacientes cada uno. Entonces pueden ustedes imaginar, está al triple de pacientes que deberían de haber, y ven ustedes pacientes durmiendo en colchones en el piso y todo, porque no hay financiamiento y no hay tampoco voluntad política por parte de nadie a que estas condiciones mejoren. También el personal, 3 enfermeros, por ejemplo, en el intensivo de hombres en el Federico Mora para estos 90 pacientes. Entonces, ¿cómo van a ustedes tener un buen control de estos pacientes, de su ingesta de alimentos, de su ingesta de sus fármacos y todo el proceso que deben de llevar para estar mejor? No se da de una manera adecuada. Uno es privado, como ya les había dicho. Ninguna cama solo para niños y adolescentes en esos 3 hospitales. En el Federico Mora, por ejemplo, está prohibido aceptar menores de edad. ¿Sí? Y hay pues por esquizofrenia bastantes ingresos, por trastornos afectivos también, y
9% de pacientes por cada 100.000 habitantes. En promedio pasan más o menos 3 meses ingresados, ¿sí? 23% pasaron menos de un año internos, 22% de 1 a 4 años internados y 33% más de 4 años. Imagínense pasar años de años internado en un hospital cuando realmente debiera hacer una intervención de 2 semanas y para afuera. O sea, las afecciones a nivel de salud mental tienen un curso crónico, algunas, pero se curan y el paciente puede regresar a su vida cotidiana y tener su control, como un diabético que se pone enfermo agudo y entra en una cetoacidosis y es hospitalizado, pero sale y sigue con su vida. Igual debiera de ser en salud mental, pero por falta de personal, por falta de medicación, por falta de otras intervenciones psicosociales, los pacientes pasan internos por mucho tiempo. Otra cosa también es que muchas veces los jueces mandan con implicación legal a los pacientes ordenando el ingreso del paciente, aunque este paciente no amerite el ingreso, pero si un juez ordena que se debe ingresar al paciente, no queda más que acatar porque pues ellos son quienes pueden venir y proceder de una manera legal contra el médico que no ingresa a un paciente si ellos lo ordenan. Entonces muchas veces se van llenando los servicios porque encuentran a una persona indigente en la calle, por ejemplo. Y el, lo que hace el juez es venir y para protegerlo, como no hay ninguna otra institución, el paciente no encuentran a su familia rápidamente, está en peligro su vida, entonces lo envían al hospital de salud mental donde ya no cabe, donde va a ir a dormir en el piso, donde no hay personal para atenderlo, donde no amerita hospitalización, pero el juez ordena, se le ingresa e incluso hay órdenes de juez que hasta dicen, si usted desacata la orden del juez, va a ser conducido a la comisaría, valga la redundancia, por desacato. Entonces es complicado esto. Solo 10% de los pacientes ingresados en el Hospital Nacional de Salud Mental, es decir, en el Federico Mora, ameritan estar ingresados, de los 334 pacientes que en promedio hay en todo el hospital. El resto de pacientes, es decir, de ese 10% nada más ameritan estar ahí. Pero el resto son pacientes abandonados, crónicos, con discapacidades, que lo que debieran es estar en casa con su familia teniendo cuidados especiales. No ameritarían estar en un hospital porque no están enfermos, tienen una discapacidad, pero muchas veces no hay un recurso familiar adecuado. Es decir, el volver a mandarlos a la casa implica un mayor riesgo para el paciente y por lo tanto a veces no se puede hacer. Hay establecimientos forenses, es decir, ¿se acuerdan de lo que era evaluación forense? Lo vimos en el semestre pasado, es todo lo que implica cuestiones legales. Sí, y otros establecimientos residenciales. En el Hospital Nacional de Salud Mental hay 36 camas para pacientes con implicación legal, es decir, pacientes que cometieron algún delito pero tienen algún trastorno mental, por lo tanto no, o lo tuvieron durante cuando cometieron el delito y por lo tanto no pueden ser sometidos a juicio. Y de estos pacientes, 42% pasan más de un año, 56% de 1 a 4 años y el 3% hasta 10 años hospitalizados por falta de agilización de estos procesos legales. Respecto a los derechos humanos, lo que ya hablaba, ¿verdad? Pues hay muchas carencias. Ninguna admisión es reportada como involuntaria, es decir, no hay datos, sin embargo hay muchísimas, sobre todo en este tipo de ingresos por orden de juez. En Guatemala se puede ingresar a un paciente con una orden de juez y si el juez dice que por 72 días, por 72 días tiene que estar. En otros países el ingreso involuntario es ilegal y lo más que uno puede ingresar a un paciente, por ejemplo en Estados Unidos, un país desarrollado que nos queda cerca, es por 72 horas en contra de su voluntad y a las 72 horas la ley manda a que se le debe dar egreso. Pero eso es únicamente cuando se hace un consenso de varios psiquiatras en el que se logra decir y diagnosticar que el paciente está en riesgo su propia vida o la vida de alguien más. Pero no se puede hacer un ingreso involuntario por tantos días como en Guatemala, lo cual es un abuso a los derechos humanos cometido por incluso autoridades. 6 a 10% de pacientes han sido aislados o restringidos en su ambulación, en sus movimientos alguna vez. Y 100% de las camas de los hospitales en la ciudad, es decir, todo está centralizado, ¿sí? Lo cual impide el acceso de áreas rurales y de población indígena que está más apartada. Entonces, si la persona está en una aldea muy alejada y tiene una cuestión a nivel de salud mental que requiere ingresos, debe de venir a la ciudad, porque en el interior no hay atención a este nivel como para ingresar y dar un encamamiento. En los establecimientos de salud mental, pues en los establecimientos ambulatorios se atiende a la mayoría, ¿sí?
el porcentaje de pacientes de sexo femenino que son atendidas, 55% en hospitales psiquiátricos, 67% en establecimientos residenciales, unidad de pacientes internos 67%, establecimiento de tratamiento diurno 62%, es decir, el hospital de día que les mencionaba, establecimientos ambulatorios 58%. Niños y adolescentes, pues 2%, un hospital psiquiátrico, que sería la unidad del San Juan de Dios que les mencionaba, y a nivel de hospital de día no hay para nada atención a nivel de niños y adolescentes. Aquí tenemos los porcentajes de los diagnósticos que en su mayoría se dan. Trastornos afectivos, trastornos neuróticos, que se traduce a trastornos de ansiedad, esquizofrenia y abuso de sustancias, son los más prevalentes y se atienden en consultas externas, unidades de pacientes internos y en el hospital psiquiátrico. Y en los hospitales psiquiátricos, el tiempo promedio de estadía de días por año es de 96. La disponibilidad de medicamentos esenciales, supuestamente en el 2011, recuerden que esto también lo hizo en conjunto con el Ministerio de Salud, reportó que el 100% está con los insumos, ¿verdad?, de medicamentos esenciales, lo cual pues no es cierto, ¿verdad? Pero esto es lo que el informe reporta. Esta gráfica es sacada de este informe. Capacitaciones respecto a salud mental en atención primaria, pues únicamente 4% de los médicos se forman en salud mental, es decir, de todos los que se gradúan de médicos, nos graduamos de médicos, 4% nos formamos en salud mental. Enfermería debe capacitarse en salud mental también, porque es diferente la atención del paciente, debe tenerse un liderazgo diferente, debe conocerse cómo contener una crisis, tener mucha seguridad al atender a los pacientes, porque el paciente puede en algún momento tener reacciones muy erráticas en algún momento. Esto no es exclusivo de salud mental. En un hospital general, un paciente que está en una encefalopatía podría también reaccionar de una manera errática, pero enfermería debería formarse en esta parte también. Únicamente el 2% de los médicos se quedan en atención primaria y 4% de los enfermeros han recibido al menos 2 días de capacitación en salud mental, de los que se dedican a estas áreas. Se desconoce el porcentaje de capacitación del resto de personal, es decir, trabajo social, los médicos porque también debe de haber médicos internistas que vean enfermedad común en el paciente psiquiátrico y deben estar formados también en conocer cómo puede reaccionar un paciente en el ámbito de salud mental. En la atención primaria, pues hay, ¿verdad?, atención primaria, pero no cuentan con un médico. Es decir, a nivel primario, no hay ningún establecimiento a nivel primario de puestos de salud específicos para salud mental. Y a nivel secundario hay, pero solo hay psicólogos, no es que hayan psiquiatras. ¿Sí? Como les decía, hay 0.2% psiquiatras por cada 100.000 habitantes. 1 a 20% cuentan con protocolos de evaluación y tratamiento para pacientes con salud mental, es decir, algoritmos de qué hacer si sucede tal cosa, avalados por evidencia científica y organizaciones internacionales. 21 a 50% no cuentan con un médico, es decir, solo hay una enfermera. 1 a 20% cuentan con un médico y realizan por lo menos una referencia a un profesional de salud mental, es decir, solo la quinta parte. Y 1 a 20% de los profesionales de salud mental han interactuado con 1 a 20% de profesionales de la salud han interactuado con profesionales de salud mental en el último año. Es decir, debiera de haber este contacto también por parte de las otras especialidades con los especialistas de salud mental para conocer cómo abordar este tipo de paciente, ¿sí? Con protocolos, como les decía, solo el 20%, que refieran solo el 20%, y que haya interacción con salud mental, pues solo el 20% también. La prescripción, es decir, el brindar medicamentos a los pacientes en atención primaria, pues el personal no médico no puede prescribir, ¿verdad? Legalmente nadie que no sea graduado de médico puede venir y emitir una receta, sobre todo medicamentos que van a ir a trabajar a nivel del sistema nervioso central, que son muchos controlados, es decir, se requiere de una receta médica. Ninguna clínica que no cuenta con médico tiene ningún medicamento esencial. Es decir, si solo hay enfermera, no debiera de haber ninguno de estos medicamentos porque ¿por qué va a recetar? Los establecimientos de salud mental o práctica privada, pues hay más o menos 10.7
de personal por cada 100.000 habitantes, 10.7 personas por cada 100.000 habitantes para atender a las personas, 0.6% psiquiatras, 1.4 enfermeros, 1.1 otros médicos, 0.1 trabajadores sociales, un terapista ocupacional y 0.4 otros, por cada 100.000 habitantes, pueden imaginarse. De los psiquiatras, 6% trabajan únicamente para establecimientos de salud mental del gobierno, 53% para alguna ONG y práctica privada y 41% para ambos. Es decir, muchos se dedican a trabajar de las dos maneras, en clínica y para el gobierno, ¿verdad? Algunos pues solo la clínica privada, otros a otros establecimientos y hay combinaciones. El recurso humano, 0.6% de psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Yo les había dicho 0.2, perdón, es 0.6 lo que este informe dice. 0.2 es lo que ha dicho informes más recientes. Otros médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y otro personal. El personal, ¿cómo se divide? Sí, pues la mayoría va a estar en los hospitales de salud mental, que es la parte verde que ustedes ven. ¿Qué tantos hay recurso humano por cama? Aquí pueden ver ustedes que 0.33 psiquiatras por cama, 0.89 enfermeros por cama, 0.44 personal psicosocial como trabajadores sociales y terapistas ocupacionales por cada cama. Es decir, es muy poco, ¿sí? Y en los hospitales donde hay pacientes ingresados, aún menos, 0.05 de psiquiatras por cada cama. Por cada 100.000 habitantes profesionales graduados de salud mental hay 0.03%, ¿sí? Esto es anualmente, ¿verdad? ¿Cuántos se gradúan en comparación a los habitantes que hay? Es decir, nunca se va a dar abasto. Porcentaje de personal con 2 días de capacitación al año, pues respecto al uso racional de medicamentos, 59% de los psiquiatras y 33% de las enfermeras. Intervenciones psicosociales, 41% de los psiquiatras, 13% de las enfermeras, de otros médicos, perdón, 20% de las enfermeras y psicosocial es 34% y otros 20%. Y salud infantil, mucho menos, ¿sí? Respecto al uso racional de medicamentos, acá es otros médicos, no enfermería. Enfermería no debe tener este tipo de... Bueno, debiera tener capacitación para conocer, pero no necesariamente para venir y recetar, pero sí debieran de estar capacitados también. Hay asociaciones de familiares y usuarios, sí. 150 de personas son miembros de estas asociaciones, pero ninguna es una asociación específica. Actualmente sí existen asociaciones como CONADI, que es la asociación de discapacitados, pero se centra más en discapacidades físicas, ¿sí? La evaluación del público y el vínculo con otros sectores, pues no existe un organismo de coordinación que supervise las campañas de concientizar respecto a la salud mental. Es decir, tienen que pasar cosas como la crisis que estamos viviendo hoy en día para que la gente se dé cuenta que es importante la protección de la salud mental. Ha habido campañas por población en general que han sobrevivido traumas o por grupos étnicos, como por ejemplo sobrevivientes al conflicto armado, que pues han concientizado en algún momento de esto, pero no existe algo por parte del gobierno como tal. Solo en 2% de escuelas se cuenta con un profesional de salud mental, que realmente es una psicóloga o un psicólogo, para atención de problemas que pueden surgir en el desarrollo del niño, como hemos hablado de trastornos de conducta, que se dan muy común, en el que hablábamos en el semestre pasado. Un 90% de las escuelas primarias y secundarias realizan actividades para prevención y promoción de la salud mental. Muy poco. Respecto a las leyes, como les decía, hay muy pocas leyes que protegen a las personas con trastornos mentales. Es decir, las leyes protegen el estado de salud en general, pero no hay nada específico para salud mental. Y su implementación es limitada, es decir, ¿quién monitorea que sí se implemente la ley? Sobre todo en el tema de la discriminación. Esto de la discriminación y el estigma es muy importante porque las personas no consultan debido al estigma, el miedo que se les rechace, que se les diga que están locos y al rato están cruzando por un trastorno de ansiedad que según la literatura que ustedes revisen, hasta 60% a 80% de personas en su vida van a presentar ansiedad en algún momento. Pero ¿por qué no consultamos? Por ese miedo, que nos rechacen. Si voy al psiquiatra es que estoy loco, ¿verdad? Acá podemos ver que hay poca investigación, ¿sí? De 518 investigaciones que se han localizado en PubMed durante los últimos 5 años, 7% corresponden a salud mental, imagínense. De hecho, Guatemala es un país que no hace investigación,
y de salud mental mucho menos, ¿sí? Yo diría que la mayoría de investigaciones a nivel de salud mental estaría en tesis de pregrado y de posgrado. El Ministerio de Salud hizo un análisis del estado de salud mental de la población en el 2015, de enero a diciembre de ese año, y esto es lo que encontró. Se encontró que los trastornos mentales y el comportamiento, tasas de morbilidad, es decir, que tanto se enfermaban en Guatemala, pues veíamos que los porcentajes más grandes se encuentran en Zacapa, en Petén suroriente y mucha prevalencia en Oriente, ¿sí? En el 2014 podemos ver que hay en Petén mucho en el área central y bastante en Oriente, ¿sí? En el 2015 Petén sigue siendo bastante prevalente y Oriente muchísimo, centro, Guatemala también y en el sur del país un poco también. Vemos acá que los trastornos mentales y el comportamiento, la tasa de enfermedad por ciclos de grupo de edad, qué tanto se da. Pues si se dan cuenta aquí lo que está en celeste son hombres y lo que está en rosado es la tasa de mujeres, ¿sí? La mayoría de personas consultan entre 20 y 59 años por trastornos afectivos, de ansiedad, entre otros, ¿sí? Si se dan cuenta, en el único momento en el que sí hay como que una elevación en la consulta de hombres es en edades en donde se detectan trastornos del neurodesarrollo, que sí son más comunes en varones. Casos por diagnóstico, vamos a ver que la mayoría es ansiedad, seguida por depresión, luego estrés, alcoholismo, trastornos somatomorfos, que son trastornos que son orgánicos, porque algo está pasando en el cerebro, pero no tienen una explicación médica aparente, como lo que les mencionaba de una gastritis funcional. El paciente dice que le duele el estómago, que tiene acidez, le hacen una gastroscopía y no encuentran nada. Entonces, aparentemente no hay ninguna explicación, pero a nivel de los neurotransmisores probablemente sí lo hay y esto está causando estrés que produce que haya alguna afección a nivel gastrointestinal. Trastornos mixtos, trastornos de la niñez, seguido por esquizofrenia, trastornos del desarrollo, trastorno bipolar y trastornos neuróticos, que pues a mí ya no me gusta esa palabra porque pues está obsoleta. Todos los trastornos neuróticos implican una gaveta donde se mete lo que no se sabe qué es en realidad. Y la fuente de estos datos es SIGSA, que es el sistema de reporte estadístico en Guatemala, que son unas hojas bien grandes, ya las van a ver ustedes, donde tienen que poner el carnet del paciente, su nombre completo, su sexo, de dónde viene, su dirección, qué diagnóstico tiene, qué tratamiento se le dejó, cuándo se le dejó cita, y eso se reporta a estadística para que haga un informe final. Entonces, como conclusiones de este informe, se registra mayor consulta por trastornos mentales del comportamiento en los meses de febrero y marzo, según el Ministerio de Salud en el 2015. En ambos años continúan ponderando para el cuartil más alto 6 áreas de salud: Petén Norte, Guatemala Central, Jutiapa, Zacapa, Guatemala Nororiente, Santa Rosa y Escuintla. Como les digo, Oriente tiene mucha prevalencia de trastorno mental porque se da mucho la endogamia, ¿sí? Ustedes saben que en Oriente se da mucho que la gente es rubia, de piel blanca, ojos claros, puede pasar, y para no perder eso se casan entre primos, y esto ustedes saben que da herencia y puede producir mutaciones a nivel genético por reproducirse entre personas que tienen consanguinidad. Los hombres generalmente consultan por eventos relacionados con el alcohol en la edad adulta y en la niñez por trastornos del desarrollo, lo que les había dicho. Y los motivos de consulta varían según edad y sexo, como ya vimos en las gráficas anteriores. El grupo de edad de mayor riesgo se ubica entre los 20 a 59 años, como pudimos ver en la gráfica rosada y celeste que les enseñé con anterioridad. Entonces, ¿qué recomendaciones para mejorar las condiciones de salud mental? 1. Incrementar la capacidad de atención en el tema de salud mental, contratando personal especializado donde se requiera. Pero idealmente es el plan como el de MHGAP, que es disminuir la brecha entrenando a personal que no es especialista en salud mental en trastornos de salud mental, para que yo no tenga que ser un psiquiatra para poder venir y tratar una depresión no complicada y que el paciente no tenga que viajar de su aldea hasta la ciudad para atención de una depresión que bien puede tratarse en la comunidad, ¿sí? Hay trastornos mucho más complejos que no, pero una depresión fácilmente puede tratarse desde la comunidad sin tener que institucionalizar al paciente. Realizar más investigación sobre factores de riesgo, qué áreas son de mayor riesgo, es decir, ya se ha encontrado, por ejemplo, los trastornos afectivos se dan más en Oriente, bipolaridad hay muchísimo en Oriente, pero por ejemplo trastornos psicóticos como esquizofrenia se dan más en el altiplano.
Entonces hay que ver eso para nosotros dirigirnos a las carencias y a las fortalezas que debemos de tener. Establecer un sistema de vigilancia para eventos específicos de salud mental y reactivar el plan de abordaje de eventos relacionados a consumo de alcohol y otras sustancias. Es decir, no hay un plan, protocolo que establezca cómo dirigirnos a los problemas de salud mental relacionados a abuso de sustancias. Porque estas personas, como ustedes saben, es una enfermedad, ¿verdad? Las adicciones, que deben ser dirigidas de una manera adecuada, multidisciplinaria, para poder mejorar tanto el estado de salud de la persona como de su familia y de la sociedad en general. Así que muchas gracias, espero pues vean el video, estudien y nos vemos en clase para resolución de dudas. Saludos.